Bienvenidos una vez más a las Memorias de Guerra, donde en ojos de los testigos oculares que vivieron estos hechos históricos, nuestra visión se nutre en gran manera. Hoy veremos las memorias puestas en un diario personal durante los enardecidos días que la Revolución de Octubre estaba ocurriendo, y lo haremos a través de uno de los vencidos, un guardia blanco, del cual tenemos la increíble fortuna de saber mucho sobre este y sus orígenes, lo cual nos ayudará a comprender en gran medida quién escribió las memorias que veremos hoy día. El barón Alexei Budberg nació en el año de 1869. Para los acontecimientos de la Revolución de Octubre, ya era un veterano oficial de carrera en el ejército zarista, que no ocultaba nunca sus simpatías monárquicas. Muchos oficiales y altos militares de este momento se encontraban muy abiertos a la idea de una democracia, producto de la Revolución de Febrero. Mas el barón Budberg, debido a su origen noble y posición dentro del mundo zarista, que estaba viendo morir, fue un hombre bastante crítico, primeramente, de los procesos revolucionarios en febrero de 1917. Ya cuando se produjo el golpe de estado de los bolcheviques en octubre, no hace falta decir que consideraba a estos como la misma encarnación del mal y el demonio. Budberg era un hombre del siglo XIX, con fortísimos lazos con el pasado. Su abolengo puede considerarse entre los más rancios conocidos de las casas nobles de Europa. Solo para darnos una idea, los Budberg son una familia noble y baronial que pueden rastrearse tan atrás en el tiempo que podemos llegar fácilmente a Theodoric Budberg, quien vivió nada menos que en el año 1136 en Westfalia, de donde procedían los Budberg en el siglo XIII. Como muchas poderosas familias de origen germánico en estos años, se empeñaron en la colonización y asimilación de territorios bálticos paganos. Ya para la época de esplendor de la Rusia de Pedro el Grande, los Budberg fueron de esta importante élite noble, que también se integró en la aristocracia del Imperio ruso. Esta familia sirvió devotamente a los zares en el ejército. El barón Alexei no fue la excepción. Como todo joven de buena familia, recibió su educación militar en el cuerpo de pajes y en la primera escuela militar de Pavlovsk. Participante en la guerra ruso-japonesa, nombrado mayor general en 1908, más tarde teniente general. Durante la Primera Guerra Mundial fue jefe del Estado Mayor del 10º Ejército y comandó un cuerpo de ejército. Para inicios de 1917, cuando el sistema zarista se estaba cayendo a pedazos, el barón Alexei Budberg comandaba un cuerpo estacionario cerca de Divinsk, así hasta finales de otoño de 1917. A mediados de noviembre de 1917, dejando el mando del cuerpo, se trasladó a San Petersburgo para formar los primeros cuerpos blancos de oposición contra los rojos. A finales de enero de 1918 partió hacia el lejano oriente, donde permaneció, primeramente en Harbin, hasta la primavera de 1919. Terminó exiliado y migró a los Estados Unidos con su familia en 1920, donde todo el resto de su vida militó contra el comunismo hasta su muerte en 1945. Su diario, que recopiló su sentir y observaciones en los días que Rusia era sacudida, permaneció oculto 20 años. Al ser un diario personal, cabe recalcar que se mezclan los obvios sentires personales y apreciaciones con los sucesos que se cuentan al mismo tiempo. En términos generales, podríamos decir que el barón Budberg era un hombre profundamente atribulado, abatido y amargado por presenciar la muerte, así como la desaparición de un mundo en el que habían vivido sus ancestros por cientos de años. Profundamente crítico con el gobierno provisional de febrero y totalmente antagónico a la subida del poder de los bolcheviques, las memorias personales del barón Budberg nos dan una perspectiva humana muy íntima y detallada
de lo que fue estar presente en medio de un suceso histórico tan importante como trascendente desde el bando perdedor. Con todos estos antecedentes, comencemos con sus interesantísimas memorias. (22 de octubre). Según los periódicos y las informaciones recibidas por los comités de Petrogrado, allí la situación es muy mala. Los bolcheviques, con el apoyo de los soldados desertores que recientemente han llenado ambas capitales, hay más de 200.000 en Petrogrado, los marineros y las unidades de propaganda de la guarnición local, han reunido todas sus fuerzas y un día de estos se tomará una acción decisiva de su parte. El gobierno está completamente perdido, apresurado en persuasión y compromiso, aparentemente sin comprender que ahora solo queda el último intento por la existencia de algún tipo de orden, y ahora es estúpido y criminal ser delicado y comprender los medios. Es hora de olvidarse de varias tonterías supuestamente democráticas y cuasi revolucionarias, que a los bolcheviques realmente no les importan. La democracia no es anarquía. Ceguera, la frivolidad de Kerensky salvó a los bolcheviques de la derrota de julio. Ahora se han recuperado y atacan abiertamente al gobierno para derrocarlo. Y este último está esparciendo las flores de la elocuencia democrática y tratando de ser amable, en lugar de utilizar, antes de que sea demasiado tarde, un hierro al rojo vivo y de una vez por todas. Puede que sea demasiado tarde, pero debemos intentarlo. No hay duda de que ahora la posición del gobierno es infinitamente peor y más débil, que durante el levantamiento bolchevique de julio. Los ejércitos han dejado las manos del gobierno y están bajo la autoridad de los dirigentes bolcheviques y bajo la ilusión de las promesas bolcheviques. Las unidades ubicadas en Petrogrado se han politizado, se han desintegrado y han dejado de ser el eje sobre el que hace 3 meses era posible poner a todo Petrogrado del revés, desinfectarlo de todos los elementos alemanes antiestatales y mercenarios y convertirlo en un gobierno real y no en papel y palabrería. En lugar de acción y energía había frases y flacidez. Querían agradar a todos y al agradar a todos se quedaron con nada. Han perdido influencia y autoridad, se han vuelto débiles y ahora corren como ratas en un barco que se hunde. Pero hay que correr riesgos porque no hay otra opción. Se deben correr todos los riesgos sin detenerse ante nada. El ganador en tal situación siempre tendrá la razón, pero Kerensky, de 2 caras, de lengua larga y miserablemente sin vida, a juzgar por lo que se sabe en el comité del ejército, corre en todas direcciones y solo hace lo que es capaz de hacer, es decir, charla, derrama hermosas palabras, actúa, quiere mantener la inocencia revolucionaria democrática y el poder gubernamental, preservar la capital. Trabaja con la lengua y la persuasión completamente agotada, donde solo la insolencia, la determinación y la crueldad pueden salvar esta situación. Intenta llegar a compromisos con aquellos que no son capaces de ningún compromiso. El tiempo de las palabras en una amarga lucha por el poder ya pasó. Se acabó la luna de miel de la revolución. Las flores volaron, las luces se apagaron. Comienza una lucha formidable de las masas, levantadas por la levadura de los instintos más bestiales. Y luego, las resoluciones, los votos y las exhortaciones se convierten en un pasado irrevocable. Esto lo vemos claramente en lo que está sucediendo ahora en nuestro frente, en las unidades subordinadas a nosotros. Pero el ejército es ahora el espejo que refleja el estado de ánimo de todo el país. Está claro que esta situación, las decisiones y acciones son inevitables, enfermizas, absurdas, ilógicas, incoherentes, absurdas, colgantes.
que influyen momentáneamente en la estructura de las masas. Se puede llevar a cabo el verdadero trabajo gubernamental de esta manera y de tal manera. Tiempos formidables. ¿Es así como debería proceder la construcción del gobierno sobre nuevos principios? Incluso la Duma era infinitamente mejor, porque allí trabajaban paralelamente los discursos públicos en las sesiones generales y las numerosas comisiones trabajaron a menudo de manera muy eficiente y productiva. Ahora todo el trabajo se gasta en mítines. Todo el mundo intenta persuadir a alguien, arrastra a alguien a su meridiano. El trabajo se desarrolla sin plan alguno y sin sistema, según los resultados de votaciones aleatorias, cambiantes como los colores de un camaleón. Las palabras de los bolcheviques prometen que cuando tomen el poder, introducirán opiniones diferentes. Sus dirigentes más francos, como el camarada Fedotov, declaran directamente que no se mantendrán ceremoniosos ni con nosotros, ni con otros revolucionarios de cuerpo blando. Recién hoy han aparecido los primeros signos de que nuestros líderes se han dado cuenta de que es imposible mantener al ejército en su posición actual y que es necesario recurrir a unidades de choque voluntarias. Desafortunadamente todo esto ya es demasiado tarde. Lo que habría dado excelentes resultados hace 1 o 2 meses, ahora es prácticamente imposible de implementar y ni siquiera se permitirá que se implemente. La desintegración ya se ha extendido a la artillería, afectando a la caballería y a los equipos especiales. La autoridad de las instituciones, todas empezando por el gobierno, crucificaron y pisotearon a esta en el suelo hasta que fue completamente imposible restaurarla. Los últimos bastiones del orden militar, soldados con antiguas condiciones de servicio, han sido enviados a casa y ya es imposible devolverlos. 23 de octubre. A juzgar por los periódicos llegados hoy desde Petrogrado, la situación allí empeora cada día. Confundido, prolijo, vacío de contenido e impotente, el gobierno corre hacia donde lo arrastran los acontecimientos y mira con temor con sus ojos democráticos los escollos reales y falsos que lo han despojado de toda su autoridad. En el gobierno hubo una especie de gran escándalo con el ministro revolucionario de guerra Berkovsky, quien fue despedido con licencia. Si se cree en la exposición de Burstev en los periódicos, entonces Berkovsky, en una reunión a puerta cerrada del Consejo de Ministros, propuso hacer las paces con Alemania. El gobierno y el propio Berkovsky lo niegan, pero la inesperada y apresurada partida de Berkovsky demuestra que algo extraordinario sucedió allí. Desde el punto de vista de ser fiel a la palabra de uno, la propuesta es, por supuesto, insidiosa, pero desde el punto de vista de los intereses egoístas de Rusia, puede ser la única que da esperanzas de un resultado salvador. Para las masas, la paz es una carta de triunfo y los bolcheviques quieren apoderarse de ella y la tomarán tan pronto como lleguen al poder. Según el comité del ejército, el ánimo de los bolcheviques es militante y decidido. Sienten que las masas están de su lado y han levantado abiertamente la cabeza y alzado sus consignas. El comité envió a algunos de sus miembros a Petrogrado, aparentemente para reforzar al gobierno perdido, pero todo esto ya es demasiado tarde, porque el comité mismo ya estaba terminado y todas las masas del ejército están en contra. Al parecer, incluso los embajadores extranjeros finalmente se dieron cuenta de que se avecina algo muy amenazador y cargado de consecuencias muy desagradables, y empezaron a preocuparse. ¿No se dieron cuenta demasiado tarde, excelencias? ¿Cuánto dinero han gastado en diversas misiones y reconocimientos y, sin embargo, durante 6 meses enteros, no han podido comprender qué es la Revolución Rusa? ¿Cuál es nuestro gobierno? ¿Qué se está haciendo en el frente y en el país? ¿Y qué resultados tiene todo esto? Esto es amenazante. No tuvieron suficiente inteligencia, previsión y conciencia para preocuparse por nosotros y ayudarnos a tiempo. Se han acostumbrado demasiado a confiar en la gruesa piel del oso del norte
y en el hecho de que resistirá todo y hará todo lo que sea necesario para sus intereses. Estaban acostumbrados a que nuestro ejército siempre ha respondido con la fuerza más decisiva a sus peticiones de ayuda. Sin embargo, han perdido todo esto porque ya no sucederá. Los alemanes están retirando unidad tras unidad de nuestro frente y, a juzgar por los datos de inteligencia, las envían al frente italiano, donde antes había divisiones. Solo quedaban regimientos. De las baterías pesadas, solo quedaron los escombros, y aún así, en un tamaño muy limitado. Si ahora tuviéramos 2 buenas divisiones de infantería y buena caballería, podríamos infligir una derrota catastrófica a los alemanes. Es curioso leer los montones de llamamientos con los que todos los partidos políticos bombardean a la población y a los ejércitos. Los dedos de papel ya no pueden detener la avalancha que se cierne sobre nosotros, la agitación bolchevique, que ya se aprovecha de la partida de Berkovsky, incitando a los soldados, señalando que había aparecido un ministro de guerra que se dio cuenta de que no había necesidad de luchar y les iba a dar la paz, y la burguesía y los generales lo liquidaron inmediatamente, ya que era un obstáculo para la satisfacción de sus lujurias y deseos imperialistas de derramar más sangre de soldado. Y esta versión fue aceptada en algunas partes con mucha simpatía, porque la multitud cree en todo lo que le conviene a su estado de ánimo y a sus deseos. Me imagino lo que empezará ahora y las grandes promesas que lloverán sobre las oscuras masas de soldados. Pero será interesante cuando la fuerza de las circunstancias obligue al comité bolchevique a recurrir a medidas de coerción física para obligar a estas multitudes a hacer lo que no les gusta. Hasta ahora, toda la evidencia sugiere que estos bolcheviques no dudarán en quitarse los guantes democráticos blancos y utilizarán los métodos más reaccionarios cuando lo necesiten. Así, hoy ha terminado el periodo social revolucionario de control del Comité y del Quinto Ejército, y ha comenzado un nuevo periodo bolchevique, que conlleva muchas sorpresas. El gobierno y todo el Partido Socialista Revolucionario pagarán severamente por entregar al poder del bolchevismo el ejército más importante debido a su proximidad a Petrogrado. 24 de octubre. En la región de Ivano-Vonosiemsky, los trabajadores tomaron fábricas y expulsaron a los propietarios. Casi lo mismo ocurrió en la región carbonífera de Donetsk. Algunos ferrocarriles están a punto de pararse por completo debido al agotamiento de las reservas de carbón y a las enfermedades masivas de las locomotoras. Aparecen las primeras vallas grandes, herencia de la primavera revolucionaria y del florecimiento democrático. ¿Será imposible que incluso ahora los aliados no entiendan a qué huele todo esto y sigan en la misma actitud contemplativa? Hay una calma absoluta en el frente, el tiroteo cesó casi por completo, nuestra artillería también guardó silencio, temiendo represalias y violencia por parte de nuestros compañeros de infantería. Incluso los ruidos nocturnos en el frente alemán casi habían cesado. Aparentemente los alemanes habían recibido garantías suficientes de que no tenían nada que temer. Estoy seguro, sin embargo, de que los alemanes solo están esperando los resultados finales de la vacuna bolchevique que nos han dado, y cuando nos hayan desmoronado por completo nos empujarán y acabarán con nosotros sin grandes gastos ni dificultades. En Divinsk dicen claramente que en las secciones del 19 Cuerpo hay un cable que conecta el cuartel general del ejército alemán frente a nosotros con algún lugar en la retaguardia donde se encuentra el cuartel general de la organización bolchevique, y a instancias de los alemanes dirige toda la propaganda derrotista y de descomposición. La confraternización se produce en todo el frente. Al amparo de la confraternización, los alemanes se llevan de aquí las mejores baterías y retiran las unidades descansadas, enviándolas a los frentes francés e italiano. El estado de ánimo es desesperado. No duermo en toda la noche, tratando de encontrar alguna manera de hacer frente al colapso del mundo que me vio nacer.
Algo completamente malo está sucediendo en Petrogrado. Los nuevos comités bolcheviques se reúnen constantemente en secreto y sé que preparan algo. 25 de octubre. Es imposible que Kerensky no sepa lo que sucede en el frente, cuál es el estado de las tropas y cuál es el poder del comandante hoy día en general. Ninguna cantidad de fuerza y mucho menos las lamentables órdenes en papel pueden restaurar el poder muerto de los oficiales, y mucho menos el poder disciplinario más odiado por las masas, que aquellos que necesitan destruir la fuerza militar rusa, intentando destruir por completo antes y más tarde. No hay duda de que el desenlace se acerca y no puede haber duda de su resultado. En nuestro frente ya no hay una sola unidad a excepción de 2 o 3 batallones de choque y tal vez los cosacos de los Urales que no esté en poder de los bolcheviques. La soga abandonada por los alemanes se aprieta cada vez más. Pero, ¿qué viene en el futuro? Después de todo, por lo que vemos ahora en el comportamiento de los líderes bolcheviques, Rusia está destinada a convertirse en un reino animal y permanecer así hasta que los puños de los asustados aliados restablezcan el orden en él. Después de todo, estos lemas diluyentes y destructores son una negación total de cualquier tipo de condición de Estado. Bueno, ¿qué pasará si gana la gangrena que nos devora y se extiende a nuestros aliados? A las 9 de la noche, el nuevo presidente del Comité de Ejército envió un telegrama directamente a todas las unidades, informando que hoy todo el poder había pasado a manos de los soviets. Pide a las tropas que mantengan la calma y controlen firmemente las zonas de combate que les han sido asignadas. El comienzo parece bastante decente, pero esto siempre sucede con todas las revoluciones. Las vallas salen más tarde, cuando están bien sujetas. 2 horas más tarde, llegó un telegrama del antiguo comisario del ejército, el teniente de Golpolov, diciendo que la información del comité del ejército era exagerada y que la cuestión de la transferencia de poder aún se estaba resolviendo. 26 de octubre. A primera hora de la mañana la convocaron en Divinsk para reunirse con el comandante del ejército. Boldirev tenía la intención de ir a Pskov para reducir el tamaño del ejército, pero la situación era tal que no era el momento de partir. De la información recibida por el cuartel general del ejército y el comisario del ejército, se desprende claramente que ayer todo el poder sobre Petrogrado pasó a manos de los bolcheviques. Todo transcurrió en tonos cálidos y fríos, sin entusiasmo alguno. Ganaron los que atacaron primero y fueron más astutos y decisivos. Kerensky y el gobierno, como siempre, llegaron tarde. Este es un defecto común de la gente de palabras, no de hechos. Mientras elegían las mejores soluciones, se preguntaban, analizaban y discutían. Una ola de acontecimientos los sorprendió, los cubrió y trastocó, a ellos y todas sus decisiones. Se sabe con certeza que el gobierno ha sido disuelto y que Kerensky huyó de Petrogrado en dirección a Pskov. Ayer todavía gritaba patéticamente que moriría en su puesto. El poder pasó a manos de los soviets, de donde surgieron todos los socialrevolucionarios y algunos mencheviques. Según informes directos en Petrogrado, no hay grandes disturbios. La población es más bien indiferente a la lucha, y toda se desarrolla entre las pequeñas unidades militares del gobierno y la guarnición completamente bolchevique. Esta es la descripción general de la situación en Petrogrado. El telégrafo y la radio funcionan a pleno rendimiento. El resultado es una confusión increíble, intercalada con órdenes de Kerensky y del gobierno disperso, interrumpida por las órdenes del nuevo gobierno establecido por los bolcheviques, comités militares revolucionarios del ejército, cuerpo, divisiones, regimientos. Se nombraron nuevos comisarios en todas partes por telégrafo y tomaron posesión de sus cargos, mientras que a los antiguos se les ordenó ser destituidos inmediatamente. Los comandantes de combate aún no han sido tocados.
Le dije a Boldirev que desde los tiempos de Bonaparte y desde el día que la metralla mutiló los portales de la iglesia de San Petersburgo, han pasado años de tal magnitud y tales consecuencias que las viejas costumbres y normas han pasado a ser cosa del pasado y ya no son aplicables. Hace tiempo que se perdió el tiempo de aplicar la fuerza a las masas disolutas. La gangrena se extendió no solo por todo el ejército, sino por todo el país, capturando las profundidades vitales de la existencia del pueblo y su alma enferma. Al fin y al cabo, todos sentimos profundamente que el frente que tanto nos preocupa sigue resistiendo solo por algún milagro y que con unas cuantas inyecciones más de veneno, todas estas masas se precipitarán incontrolablemente hacia el este, arrasando todo a su paso. En mi cuerpo ahora es absolutamente imposible utilizar fuerza o coerción. Nosotros, gracias a las locas órdenes de nuestros líderes, lo perdimos todo. Y durante este tiempo las masas se organizaron, salvajes, de una manera peculiar, pero aún organizadas. Sintieron que la fuerza estaba de su lado y que las otrora formidables autoridades eran unos espantapájaros impotentes. La situación actual es increíblemente difícil y trágica para los comandantes y oficiales mártires que están pagando por los pecados de otros y que están a la merced de cualquier grupo de hooligans. La vida y el honor de estos portadores de pasión fueron entregados a la multitud. En todas partes reina una gran alegría por el derrocamiento de Kerensky. Qué efímera es la gloria de todos los ídolos revolucionarios y por la transferencia de poder a los soviets. Pero a pesar de todo el adoctrinamiento bolchevique, la mayoría de los soldados están en contra de la idea de que el gobierno sea bolchevique y solo defienden el hecho de que el poder debe entregarse al Comité Ejecutivo Central del Consejo de Diputados Sociales y Demócratas. La aparición del camarada Lenin al frente de un nuevo gobierno sorprendió a la mayoría de los inertes soldados. Esta figura es tan odiosa por su sello alemán que ni siquiera la agitación bolchevique pudo hacer las paces con esta. A modo de cierre de las memorias del barón Alexei, hacemos un salto hasta sus memorias del 31 de diciembre de 1917. El último día de un año fatal para Rusia. Durante este año se han vivido muchos cientos de años, y sus resultados afectarán la vida de muchas decenas de generaciones futuras. Nos encontramos en un estado de ánimo muy sombrío, ya que todos los intentos de obtener los documentos necesarios para la salida han fracasado. La flota del Mar Negro estalló con el brutal exterminio de sus oficiales. Los bolcheviques entienden bien que en su camino de apoderarse de Rusia y hundirla en el abismo del colapso, el horror y la vergüenza, su principal y activo enemigo serán los oficiales rusos y están haciendo todo lo posible para exterminarlos. En un cuarto de hora nos adentraremos al año nuevo. A pesar de todo, quieres esperar algo, pero resuena un vacío en tu corazón. Demasiado oscuros y desnudos son estos abismos de la realidad rusa y esos instintos animales de los líderes de las masas oscuras del pueblo ruso que tiraban a bolos, gritaban, ladraban y buscaban a quien devorar, se arrastran y llenaban con su pus todo el pasado y destruyeron todas las esperanzas para el futuro. Esta ha sido una pequeña compilación de las memorias del barón Alexei Budberg durante los días que los bolcheviques se hicieron con el poder en Petrogrado, iniciando de manera formal la guerra civil rusa. Muy pronto volveremos con más extractos de sus memorias y también volveremos con más capítulos de esta increíble guerra, que lamentablemente no es tan conocida en nuestras latitudes a profundidad. Estas y otras historias que debemos conocer vendrán en próximas entregas. Yo soy el Gato Historiador, te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video.